Y me hace pensar en lo afortunados que somos en esta época, que también se puede criticar por tantas cuestiones, lo afortunados que somos en el acceso, en la facilidad para los libros. Y entonces se podría decir que somos como hombres normales o como enanos a hombros de gigantes. Y como vamos sobre hombros de gigantes, nos creemos también más altos de lo que somos, los sistemas de escritura, que es lo que van a permitir pasar ese pensamiento, esa forma, informar, penetrar, expresarse en la materia, que es la que va a durar. El regalo que nos han hecho estos sabios, esta gente de la antigüedad. Por tanto, los libros es una forma de cooperación entre las generaciones, entre las edades y a lo largo del tiempo. Se conmemora el Día Internacional de las Bibliotecas, ¿verdad? Que se estableció como resultado o a consecuencia del incendio en las guerras de los Balcanes de la biblioteca de Sarajevo en el año 92, una biblioteca que ardió hasta los cimientos y que fue, digamos, una lamentable pérdida, ¿no? Como sería la pérdida de la Biblioteca Nacional de Madrid o de París o de cualquier otra gran ciudad. Y me llama la atención que justamente las dos fechas relacionadas con conmemorar y homenajear a los libros están casi, digamos, separadas 6 meses. Están como distribuidas el Día del Libro, el 23 de abril, y justamente 6 meses más tarde el Día de las Bibliotecas. De forma que en el centro, o al comienzo, en el centro de la primavera y del otoño, pues se conmemoran estos dos instrumentos de la cultura y del conocimiento universal. Y desde luego en Acrópolis, desde hace ya muchos años, nos hemos sumado a esta celebración, porque además las bibliotecas siempre han tenido un papel muy relevante en Acrópolis. Todos los centros de Acrópolis en el mundo, rápidamente en cuanto se abren, empiezan una biblioteca que se va nutriendo con las donaciones de los socios a lo largo de los años. Al principio son más humildes y luego van completando, pues digamos, un patrimonio realmente importante y una acumulación de saber muy importante, ¿no? Entonces, pues lo que yo quiero hoy es aportaros una visión nueva sobre los libros. No solamente un recorrido, digamos, histórico o arqueológico sobre los libros, que también lo haremos, y procuraré no extenderme demasiado en detalles para no tener problema con el tiempo ni abrumaros a lo mejor con particularidades. Pero sí que consigamos al final de la reunión, al final de la charla, tener una perspectiva nueva, que no lo veamos simplemente como objetos materiales que tenemos ahí almacenados en estanterías y que decimos a veces, pues yo leí esto, yo leí lo otro. Sí, pero cada uno de esos libros es una puerta abierta al pensamiento de una gran inteligencia, de un gran hombre, de una gran mujer que hace a lo mejor pocos años o muchos siglos aportó lo mejor que tenía, el contacto entre lo invisible, entre el mundo de las ideas que él captaba y el mundo de lo tangible, dejando escrito para que pudiéramos nosotros, siglos después, acceder a su pensamiento. Pero quería comenzar comentando una anécdota de los primeros años que estaba de profesor, y hace ya, por tanto, bastantes años, 35 años quizá, en un pueblecito de Periena donde empezaba uno de los primeros cursos. Y me llamó la atención y me impactó porque fue con una alumna, que no recuerdo el nombre, ni recuerdo la cara, ni recuerdo si sacaba muy buenas notas o no. Era buenecita, era, bueno, bien, correcta, ¿no? O sea, una alumna normal. Pero hablando con ella al final, igual les había encargado alguna cosa, algún trabajo, leer algún libro. Me dice, no, es que yo no tengo, en mi casa solamente hay 3 libros, porque mi padre estuvo trabajando en Barcelona unos años y ahí compró una pequeña enciclopedia de 3 libros que son los únicos que tenemos. Y a mí aquello me dejó impactado. Me dejó impactado y 30 y tantos años después todavía me acuerdo. No recuerdo su nombre, no recuerdo su cara, no recuerdo si sacaba buenas notas o normales, pero me llamó la atención, porque yo que desde pequeño había visto siempre libros en casa de mis padres, en casa de mis abuelos, de mis tíos, luego más tarde de mis compañeros de instituto cuando iba a sus casas, para mí era lo más normal que hubiera libros abundantes en las casas. Y seguramente para vosotros, si os gusta el tema, pues seguramente también. Entonces aquello me impactó y me hace pensar en lo afortunados que somos en esta época, que también se puede criticar por tantas cuestiones,
lo afortunado que somos en el acceso, en la facilidad para los libros, en la facilidad para poder acceder al pensamiento de, yo qué sé, de Shakespeare, de Homero, de la biografía de Einstein o de Madame Curie, de, yo qué sé, la Guerra de las Galias, de Julio César, lo que fuera, el género que nos guste, Atlas, cualquier tema que fuera. Y que lo podemos encontrar, y más ahora que tenemos internet, tenemos ordenadores, tenemos capacidad de acceder a un cúmulo de recursos como nunca en la historia ha habido. Y mi preocupación es hasta qué punto somos conscientes de ese enorme privilegio, de esa enorme fortuna de vivir en una época como esta, que tiene sus cosas malas, indudablemente, pero que nos ofrece un catálogo de posibilidades extraordinario. Sucede, por otra parte, entonces, que vivimos en una época prodigiosa de aportes y oportunidades extraordinarias que quizá no valoramos lo suficiente, porque quizá lo damos como por sentado. Siempre ha sido así, siempre seguirá siendo así. No es así. No es así. Es una época, digamos, especial, muy afortunada. Ojalá dure, pero no hay garantía de que esto sea indefinido. Porque la historia muestra un montón de ciclos de ascenso y descenso de civilizaciones, de momentos de auge y de momentos de declive, y momentos de destrucción y de descomposición de los sistemas políticos, culturales, etc. Y además hay un problema, que es que como tenemos Internet y podemos en una discusión mirar rápidamente por Internet si este término está bien empleado o si tal dato, la fecha está bien, o el descubrimiento lo hizo este o lo otro, o cómo funciona la maquinica tal, y tenemos multitud de libros en las bibliotecas y todo lo demás, creemos que sabemos todo porque tenemos esos recursos. Pero esos recursos son de otros. Quiero decir, lo han hecho otros. Nosotros disfrutamos de una acumulación de conocimiento, de una acumulación de recursos, de ciencia, de conocimiento de todo tipo que han ido preparando otros. Y entonces se podría decir que somos, yo creo que esta expresión se ha utilizado para otros asuntos, pero que somos como hombres normales o como enanos a hombros de gigantes. Y como vamos sobre hombros de gigantes, nos creemos también más altos de lo que somos. Pero cabalgamos sobre los gigantes que inventaron los libros, que inventaron las bibliotecas, que inventaron tantas cosas de las que esta tarde pues vamos a hablar. Y entonces, lo que quiero señalaros, y aquí me he traído dos libritos, uno a modo... principalmente a modo de ejemplo. De lo mucho que había en casa, pues me gustó porque Pérgamo es una de las grandes bibliotecas de la antigüedad y como tenía este libro sobre arqueología de Pérgamo, pues me llamó la atención. Pero este libro, como cualquiera otro, este libro trata de arqueología, trata de historia, bien, pero cualquier libro que tengamos, sea de lo que sea, un tratado de química, un tratado de matemáticas o de cualquier otra ciencia, reúne en sí un compendio. Es un compendio en sí mismo de la historia de los logros de la humanidad. Y me voy a explicar. Lo damos por supuesto que está siempre ahí, pero la acumulación de inteligencia que hay en cualquier libro, podría decir hasta en un periódico deportivo o en una revista de cotilleos, pero vamos a hablar de libros un poco más formales, ¿no? Que era lo que nos ha convocado, pero serviría para cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la edición. Que la damos por supuesto, sí, pero ¿desde cuándo hay ediciones como esta? Y al precio que la tenemos. Pues no, pero en la Edad Media había unos códices miniados, maravillosos, ¿no? Las horas del duque de Berry con unos colores... Sí, ¿y quién podía tenerlo? El duque de Berry, que tenía una cuarta parte de Francia, a lo mejor. Pero ahora por 50 euros o por 20 podemos adquirir obras extraordinarias. La edición, la revolución industrial y sus aportes. La imprenta desde el siglo XV. Luego hablaremos de la imprenta en más ocasiones. Y lo damos por supuesto como que siempre ha estado ahí, pero no es así. Todo esto ha permitido divulgar y popularizar, democratizar, si queremos usar el término, el conocimiento y el acceso al conocimiento. Por otra parte, entonces ya empezamos a sumar la revolución industrial en sus últimas fases, ¿no? Con las técnicas de impresión extraordinarias que tenemos ahora. Podemos encargar un libro por Amazon o de estos, cualquier sitio de esto, y te lo imprimen prácticamente para ti, porque a lo mejor
al mismo tiempo hay otro que solicita en La Coruña y otro en Gerona, pero lo imprimen prácticamente para cada uno, ¿no es cierto? Y se lo imprimen y se lo mandan. Bueno, son facilidades enormes. El papel lo damos por supuesto. Porque vamos a la librería y compramos 500 folios, o compramos un cuaderno, o tenemos libros de todo tipo. El papel. Sí, pero el papel ¿cuándo aparece? Pues digo que es como un compendio de historia, ¿no? El papel lo inventan en China sobre el siglo I después de Cristo, en la época de la dinastía Han, los Han orientales, la segunda parte de la dinastía Han. Y de ahí, con el tiempo, pasa siglo VII, siglo VIII, cuando los musulmanes se expanden hasta el centro de Asia, pues de ahí pasa a los musulmanes y pasados los siglos esto llega a Europa. Llega a Europa por el sur de Italia y por España, justamente, donde el contacto con los musulmanes era más directo. Y de ahí pasa a Occidente, siglo XIII. De forma que estamos viendo ahí, y de ahí se generaliza. Y a partir de que empieza a haber la producción de papel, porque el pergamino era muy caro, que empieza a haber papel y la forma de fabricarlo, digamos, se va perfeccionando, el precio baja y pueden multiplicarse las ediciones, todavía copiadas a mano. Sí, pero es más barato la materia prima. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos más para atrás, porque esto vamos, digamos, como reconstruyendo, ¿no? La tecnología industrial, el papel, que llegó la imprenta, el papel, bueno, y algo que damos por supuesto, pero que no ha existido en la mayor parte de la historia de la humanidad, el alfabeto. El alfabeto tiene una importancia absolutamente abrumadora, porque la imprenta, por ejemplo, la inventaron los chinos mucho antes que los europeos, sobre el año 1000. Se sabe el nombre del autor, pero no lo recuerdo exactamente ahora. Sobre el año 1040, 1060, por ahí. Pero claro, en China el idioma tiene tal cantidad de signos que es abrumador. ¿Cómo puedes hacer? Y inventaron los moldes de madera primero y luego de porcelana. Sí, pero había tal cantidad de signos que preparar, de ideogramas que tener preparado, que era muy difícil. Y por tanto, tanto en China como en Corea, que se perfeccionó un poco más, eso no tuvo mucho éxito. Pero con un lenguaje, con un alfabeto como el que tenemos en Europa, pues sí, porque eran 28 signos nada más, era mucho más fácil. No necesitabas 2000, con 28 o 30 te basta, y algunos elementos más. Entonces, bueno, el alfabeto, la revolución del alfabeto es extraordinaria. No solamente para la imprenta, sino para la historia de la humanidad o de la cultura de la humanidad. ¿Por qué? Porque no necesitas 1500 o 2000 signos y un periodo de formación de años y años y años para dominarlos. Y además trabajando a veces sobre materiales duros, difíciles, sino que es mucho más fácil. Y puedes adaptar el sistema a cualquier idioma, porque se basa en la relación entre los sonidos y el signo, la combinación de signos. Y a partir del alfabeto que desarrollan los fenicios, sobre un poquito antes del final del segundo milenio, ya durante el principio del primer milenio, siglo IX, siglo VIII, empieza a pasar a Grecia, empieza a pasar a los arameos y de ahí a las diferentes lenguas. A Italia con los etruscos, los latinos, luego todos los romanos se expanden, luego los griegos pues, adaptan para los pueblos eslavos el cirílico, el arameo por su parte pues, da lugar se adapta a todos los idiomas que se usaban en aquel momento, el asirio, el babilonio, a través de los nabateos. La civilización que estaba en la localidad de Petra pasa a los árabes, y ese es el origen también de la escritura árabe. Pues en Egipto se adapta la escritura jeroglífica, la escritura demótica es una escritura alfabética. En fin, ¿de acuerdo? Ahí se van, digamos, engarzando los diferentes idiomas para facilitar la comunicación y el aprendizaje. Y claro, y llegamos a la escritura. Vamos para atrás, la escritura ideográfica. Sí, más difícil que la alfabética, pero es que es extraordinario lo que significa, porque lo hacemos tan de común, tan fácil, en el ordenador o a bolígrafo, ¿no? O a lápiz, como queramos, es tan fácil para nosotros ahora, pero en realidad su descubrimiento es algo extraordinario y totalmente revolucionario. Es un avance colosal en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es pasar de lo invisible a lo visible, del mundo de las ideas al mundo de lo tangible, de lo que no se ve porque está solo en mi pensamiento o en el de
cualquiera de vosotros, a algo que pueden compartir los demás y que puede durar a lo largo del tiempo, porque lo que escribió Homero lleva 27 siglos. Lo que escribió Platón a lo mejor lleva 24, 25. Lo que escribió, Dante, pues lleva 7. Sí, pero ahí lo tenemos. Lo que ellos pensaron es lo que nos han dejado. Podemos acceder a su pensamiento a través del tiempo y del espacio. Y quien dice estos autores, el que os guste o prefiráis. Entonces, es un prodigio, es pasar de lo invisible a lo visible, a lo tangible, ¿no? A través de unas herramientas materiales y de un sistema codificado que pueda ser entendido por unos y por otros. Claro, si no tenemos las claves, como pasa con algunos idiomas, por ejemplo, la escritura de la civilización del Valle del Indo, no hay forma de comparar con nada. No hay muchos restos y no hay forma de comparar con nada. Por tanto, no se ha podido descifrar, pero otras sí. Muchas otras de la antigüedad, algunas otras de la antigüedad se han podido descifrar. Algunas son muy difíciles, hay muy pocas posibilidades, pero en fin, ¿de acuerdo? Quiero señalar también que estamos hablando del momento en que se comienza a escribir y se comienza a fijar ese pensamiento. Pero obviamente existía una tradición oral, es decir, el conocimiento, las ideas, iban pasando de boca en boca, iban, transmitiéndose a través de la palabra y de la memoria. También cualidades intrínsecamente humanas, ¿no?, que nos hacen, especiales respecto al resto de la naturaleza. La memoria y la palabra. Y a través de eso, se conservaba. Y eso tenía sus ventajas. Tenía sus ventajas porque tú te sabías los versos de Homero, sí, pero mientras no estaban fijados, no estaba la versión canónica, tú podías, adaptar un poquito. Quien dice los versos de Homero dice Píndaro, dice Safo, yo qué sé. Quiere decir el Rig Veda o el Yajur Veda. Tú puedes, el poeta recordaba lo básico, pero a lo mejor podía decir, yo doy esta charla mañana o dentro de 2 horas y no me sale igual. El poeta que interpretaba la poesía tenía su idea, tenía su esquema, pero nunca sale igual. Podía añadir, podía incorporar cositas. Quiero decir que eso tiene sus ventajas. Y luego, por ejemplo, en la época de los grandes filósofos, la época de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, pues estaba la discusión. ¿Es mejor escribir o no escribir? Porque una vez que lo dejas fijo, ya está ahí y todo el mundo puede leerlo y creer que lo entiende. Pero es mejor, en cierto modo, la discusión, el diálogo, porque ahí, puedes matizar, puedes profundizar más. Cada cosa tiene sus ventajas. Sí, la tradición oral es magnífica, pero tiene la limitación de que dura lo que dura la memoria. Y si se interrumpe un par de generaciones esa transmisión, todo lo acumulado se pierde. También se pierde lo escrito, porque hay muchas formas de perderlo. Pero bueno, ¿de acuerdo? La cuestión es que estas dos formas coexistieron durante muchos años. La tradición oral venía de cientos o de miles de años antes, y a partir de cierto momento coexisten los dos sistemas, tradición oral y primera tradición escrita. ¿Y cómo comienza la tradición escrita? ¿Cómo surge la escritura y la literatura? Pues tiene un doble origen. Y me podréis decir, bueno, ya empieza con la poesía y con la filosofía mística. Bueno, no es así. Tiene un doble origen. Estoy hablando de, restos concretos. Tiene un doble origen que está, uno, muy relacionado con lo material, con lo concreto, podemos decir con lo terrestre, y otra parte muy relacionada con lo celeste, con el mundo de los dioses, con el mundo del más allá, con el mundo de la religión. Porque los primeros textos, quizá los más antiguos de todos, según dicen los que han estudiado a fondo todo esto, las más antiguas formas de escritura son recopilaciones, son documentos de los templos de Mesopotamia, recuentos de bienes. Tantas propiedades, registros de propiedad, tanto recaudado por esto, tanto no sé qué. Pero casi al mismo tiempo, en el otro extremo de la gama entre lo terrestre y lo celeste, empiezan a aparecer los textos de las pirámides en Egipto, o los textos, como la epopeya de Atrahasis, o otras en Mesopotamia. Quiero decir que comienza, por un lado, por lo más material, registro de objetos concretos, de riquezas, de propiedades, de impuestos, pero también el mundo de los dioses, el mundo del más allá, las oraciones, los himnos.
Y entre ese extremo de lo terrestre y lo celeste, luego, en los siglos sucesivos, van surgiendo diferentes géneros, van surgiendo diferentes formas de expresar el pensamiento humano. Pero esas dos primeras expresiones son referidas justamente a lo religioso, a lo trascendente y a lo cotidiano y a lo mundano. De forma que tenemos ahí lo más material y lo más sutil, lo más elevado. Y entonces, en relación con esto, y retomando o aprovechando, digamos, los términos o los conceptos de Aristóteles de la materia y la forma, todo está compuesto de materia y de forma. Pues, ¿cómo lo podría aplicar a este tema de los libros? Fijaros, la materia, el libro como objeto material puede contener cualquier cosa. Quiero decir, que puedes editar el periódico deportivo que he dicho antes o cualquier otra cosa, o puedes editar una obra mística de Santa Teresa o ilustraciones de Bernini, de sus grandes obras de escultura o lo que fuera. El soporte material es el mismo, la materia es la misma, pero la forma, materia y forma, ¿no? Como explicaba Aristóteles, todo está compuesto de materia y de forma. Bien, la materia es igual para todo, lo que diferencia es la forma que recibe. ¿La forma qué es? El contenido. Y eso es lo que puede diferenciar una obra trivial, carente de valor, o una obra extraordinaria, que puede conmover nuestra alma a lo largo de miles de años. ¿Sí? Bueno, entonces la materia, como soporte material, merece un estudio. Y el contenido, la forma, según estoy usando yo esta comparación con la teoría hilemórfica de Aristóteles, merece otro. Pero hace falta hacer referencia a un tercer elemento, que es lo que conecta lo uno con lo otro. ¿Y qué es esto? Los sistemas de escritura. ¿Qué es lo que van a permitir pasar ese pensamiento, esa forma, informar, penetrar, expresarse en la materia, que es la que va a durar? ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos tres elementos que serían justamente las ideas a transmitir, la forma en este juego de comparaciones que estoy haciendo, la materia sobre la que se escribe el pensamiento, los materiales sobre los que está hecho, y el sistema o el procedimiento para pasar de lo uno a lo otro. ¿De acuerdo? Y en ese sentido voy a desarrollar el núcleo de la charla. Hemos hablado de que ya hay dos temas que desde el principio están ahí. La literatura sagrada y la literatura muy prosaica, muy concreta. ¿De acuerdo? Pero entre medias hay una serie de grados, como también en nosotros tenemos desde el cuerpo material hasta las aspiraciones o las percepciones más espirituales, más sutiles. La percepción de lo bello, de lo bueno, la intuición de lo divino. Pero también necesitamos contar el dinero que tenemos o si tenemos que hacer un traslado, la cantidad de cajas que tenemos que llevar. Bueno, pues esto es así desde la antigüedad también. Ya hemos dicho que hay un primer género tratado sobre cosas materiales o registros de propiedades, de impuestos, de documentos económicos, contabilidad. Bueno, también hay desde muy pronto documentos legales. Y aquí ya podemos empezar a poner algún ejemplo. De todos es bien conocido el Código de Hammurabi. 1750 o por ahí antes de Cristo. Sí, pero antes de él hubo incluso otros. Por aquí tengo algunas notas y no me acuerdo de todos ellos, pero hay varios que se conservan. Es decir, no es algo nuevo, simplemente que ha quedado completo en una pieza de basalto, ahí grabado todo. Claro, esto ya introducimos de pasada, luego hablaremos más a fondo, el tema de los materiales. ¿Quién puede grabar una piedra de basalto, un monolito de basalto de casi 3 metros, me parece que es algo más, con esa escritura tan minuciosa? Hace falta tener mucho empeño y mucha riqueza. Es el poder de un Estado que quiere que las leyes queden claras y además hicieron copia para las ciudades, para que la gente supiera las leyes que regían todo el reino, para que los jueces no obraran al arbitrio, para que la gente pudiera conocer. Y si no sabían leer, le podían decir a alguno que estaba al lado, oye, por favor, mírame esto porque tengo un problema y... Entonces, digamos, la publicidad de las leyes, ¿no? Contratos, ese tipo de cosas. Tratados internacionales, desde la época de Ramsés y los hititas, siglo XIII a.C., donde se recogen documentos legales.
ya más cerca la ley de las 12 tablas, ¿no? Por ejemplo, en Roma, el año 450, por ahí. Bueno, pero además de esas cosas, de esos textos que nos refieren sobre aspectos muy concretos de la vida, también hay otra parte de la existencia humana, que es la parte emocional, la parte, digamos, de los sentimientos, de las pasiones, de las necesidades, de las esperanzas. Y ahí está una literatura que ya está desde la época de Mesopotamia y de Egipto, que son novelas, donde narran los problemas de la gente, que son poemas, que son, digamos, fábulas. Ahí ya aparecen temas como los objetos que empiezan a hablar entre sí, o la fábula de la historia, me parece que es de la oveja y el grano, ¿no? Al estilo de las fábulas que luego conoceremos a través de Grecia y de autores posteriores de Esopo, en la que dos animales pues conversan entre ellos y sacan consecuencias. O la canción de la azada, una especie como de elogio de la azada que le facilita, no sé qué. O la canción del arpista en Egipto, donde expresa la alegría de vivir y las canciones que cantaban y tal. En fin, por tanto, toda una parte relacionada con los sentimientos. Luego, por ejemplo, en Grecia y Roma, que ya lo conocemos mejor, todo lo que es el teatro, los diferentes géneros de la comedia, la tragedia, las diferentes formas de poesía, la lírica, ¿de acuerdo? Pero claro, no es solamente objetos concretos, necesidades concretas, o la parte emocional y social, es también el conocimiento. Y desde muy pronto hay, desde Mesopotamia y desde luego desde Egipto, encontramos tablillas, porque había escuelas en las ciudades de Mesopotamia, tablillas donde los niños aprendían y hacían sus prácticas de aprender pues, a calcular, a escribir, donde memorizaban sus textos, el Enuma Elish, yo que sé, el poema de la creación o lo que quiera que estudiaran. Hay, digamos, registro de enseñanza. Hay libros de enseñanza, a lo mejor de medicina o de matemáticas, problemas resueltos de matemáticas. No lo van a decir así, eso es un nombre, pero no sabemos el título que a lo mejor le ponía, ¿no? Pero son problemas, a lo mejor, para los estudiantes de matemáticas, de calcular superficie, calcular volúmenes, yo qué sé. ¿De acuerdo? De escritura, ejercicios de escritura, de copiar y de tal. Y desde luego hay tratados de matemáticas, de astronomía, de medicina, de farmacia, luego también hay de historia, de geografía. Todos los conocimientos que ahora tenemos comienzan, pero no en Grecia y Roma. No en Grecia y Roma, de mucho antes. De mucho antes. Llevamos claro, cuanto más atrás y más lejos, menos restos quedan. Pero quedan cosas. Quedan en Mesopotamia muchas de estas cosas. Quedan en Egipto muchas de estas cosas que han sobrevivido a los enemigos de los libros que luego mencionaremos, ¿no? Pero que son muchos, desde los naturales a los forzados, ¿no? A los impuestos. Textos de astronomía, de medicina, de farmacia, en fin. Que esto correspondería a la parte de la inteligencia concreta para conocer y manejarse en este mundo. Pero también, avanzo ya para llegar al soporte material, también hay textos desde muy antiguo que exaltan o que resaltan el heroísmo, la abnegación, la lealtad a las indicaciones de un rey o de un dios, el sacrificio o los riesgos que asume algún héroe en pro de la colectividad. Y también desde muy antiguo está entonces la poesía épica, que exalta, digamos, esos valores, desde la más importante. Y por ejemplo en Grecia, lo que aprendían los niños en Grecia y Roma, pues era justamente eso, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Y a lo mejor en Babilonia pues era el poema de Gilgamesh con todas las andanzas de Gilgamesh, enfrentándose a los monstruos y con sus grandes viajes y buscando la inmortalidad. Y hay textos filosóficos, que los presocráticos todos hicieran referencia a un primer elemento, ya sea fuera el agua, el aire o el fuego, o una combinación de los cuatro, como Empédocles. Pero luego vemos en Egipto, o vemos en Mesopotamia, o en Persia, donde iban todos estos sabios pasaban por allí a aprender, y había un vínculo muy frecuente, muy intenso, que en todas sus mitologías aparece un elemento, un gran dios primordial,
Num, en el caso de Egipto, el agua primordial de donde surge toda la creación, o el fuego en Persia, o el agua también en Mesopotamia, y luego resulta que Tales coge el agua como primer elemento. Y luego Heráclito coge el fuego, y así cada uno. Bueno, pues a lo mejor había más profundidad, y no eran solamente, digamos, elementos mitológicos, religiosos para entretener. A lo mejor tenía un pensamiento mucho más profundo, mucho más elaborado detrás, que de alguna forma pasó a estos que consideramos primeros filósofos. Bueno, y obviamente los primeros textos sobre religión. Digamos, hemos ido desde lo más material a lo más sutil, a lo más relacionado con los dioses. ¿De acuerdo? Los textos sagrados de tipo espiritual, que muchas veces son lo primero que se pone en escrito, pero que seguramente venían de cientos o miles de años antes. Pongamos el Rig Veda o los demás Vedas. Pongamos los textos de las pirámides, luego de los sarcófagos y luego ya que conocemos ya como libro de los muertos, ya escrito y mejor conservado en papiro, ¿no? Como papiro de arte. Bueno, por tanto, los géneros, de lo que se trata. Y luego, ¿sobre qué se coloca? ¿Sobre qué se coloca? Pues mirar, el ser humano ha cogido todos los reinos de la naturaleza que ha encontrado, todas las formas de la naturaleza que ha encontrado, para usarlo como soporte para su pensamiento. Y entonces tenemos inscripciones y textos en elementos minerales, en elementos vegetales, como este, ¿no? Por ejemplo, esto es vegetal, ¿no? O animales. Bueno, vamos por orden. Hemos utilizado todo para plasmar nuestro pensamiento, nuestros sueños, nuestras hazañas, nuestras creencias. Reino mineral. Pues hombre, pondré algún ejemplo de alguno de estos, ¿no? Reino mineral, lo más evidente. Bueno, lo hemos mencionado. Los textos de las pirámides. Si habéis estado en Egipto, y ahora es fácil, y muchos hemos ido a Egipto, pues veis ahí grabados sobre los sarcófagos, a lo mejor en el Museo del Cairo, o en las paredes de los templos, ¿no? De las tumbas, veis ahí grabado el soporte, la idea se plasma sobre un soporte material, sobre un soporte rocoso. Será granito, será caliza, será diorita, lo que fuera. El código de Hammurabi, que hemos mencionado antes, ¿no? Es un bloque de diorita, creo que es diorita, basalto. Importante, ¿no? Y tantos otros. O la piedra de Rosetta, que todos conocemos. Bueno, el código de Hammurabi también es muy reproducido. Eso utiliza un soporte material de piedra. Por tanto, tenemos las ideas y tenemos sobre qué se conservan. Y ahora, ¿el libro qué es? Hago una pequeña paréntesis y una interrogación. ¿El libro qué es? ¿El soporte material o lo que hay dentro? Es la materia y la forma, según explicaba yo antes. ¿Qué es lo importante del libro? Bueno, la idea, lo que transmite. Sí, pero sin el soporte material no hay forma de conocerlo. Por tanto, son las dos cosas, más el código de transmisión, que es el sistema de escritura. Bueno, pero hay que hacer referencia a los elementos materiales que soportan. Luego la arcilla, claro. Estamos hablando de lo mineral, el mundo mineral, que parece que no contamos con él, pero que es básico para nuestra existencia. Mundo mineral, la arcilla, lo más humilde, lo más barato y con frecuencia lo más perdurable. También es llamativo, esto es otro paréntesis que intercalo, en todas las tradiciones religiosas de la antigüedad, bueno, y la propia tradición cristiana y judía, el ser humano es hecho de arcilla por un dios. La forma concreta varía un poquito, pero siempre es lo mismo. Un dios modela a un hombre o un hombre y una mujer, o primero uno, luego el otro, y les da, insufla la vida y tal. Esto es en Egipto, con Ptah, esto es en China, esto es en Mesopotamia, esto es en todas partes. Esto es en la tradición que nos narra la Biblia, que por otra... O una piedra, por ejemplo, cuando en Grecia, después del diluvio de Deucalión, han muerto todos los hombres, Deucalión y Pirra, ¿cómo van a hacer para repoblar el mundo? Bueno, pues empiezan a coger piedras y las tiran para atrás. Y las que tira Deucalión salen hombres y las que tira Pirra, pues salen mujeres. Bueno, ahí explica, digamos, el origen de los dos eso, pero al final es lo mismo, un elemento mineral que se transforma de alguna forma. Bueno, porque, como hablamos del libro antes, también el hombre es el resultado de la presencia de algo superior, inmaterial, actuando sobre la materia, organizándole y dándole vida. Bueno,
estelas, las tablillas de Oriente Medio. Claro, eso es barro. Eso es barro. Y eso dura poco. Con la humedad se echa a perder, se puede borrar y reescribir encima. Sí, pero es muy útil o es especialmente fuerte frente al mayor enemigo de las bibliotecas de papel o de pergamino, que es el fuego. Porque el barro con el fuego se endurece, se transforma en cerámica y dura miles de años. ¿Se puede romper? Sí, se rompe, pero se puede reconstruir con relativa facilidad, ¿no? Y luego los metales, y dejamos ya el mundo mineral. Los metales. Podemos decir, bueno, ¿y los metales? Bueno, pues sí. Muchas de las primeras inscripciones en China están hechas sobre bronce. Están hechas sobre moldes de bronce donde se imprimía, de alguna forma se grababa. Tal. O las leyes romanas y griegas. Y podemos hablar del Código de las 12 Tablas o de las leyes de Dracón en Grecia, ¿no? Pero tenemos nuestra ley Flavia Malacitana, que está en el Museo Nacional de Madrid. Está sobre una tabla de bronce. Ya está, era la forma de hacerlo. Y en las ciudades romanas estaban las leyes que regían la ciudad en bronce. Y ahí estaba escrito. ¿Y el bronce es lo importante? Bueno, pues el bronce tenía su utilidad, pero lo que importante era, digamos, las normas de convivencia que ahí se reflejaban. Metales, nuestras monedas. Yo he dejado mi saquito, mi monedero con monedas ahí para que no me molestara ahora. Pero las monedas llevan, esto vale 10 céntimos, o 10 euros, o 5 euros, o lo que sea. Y en su tiempo yo vería, esto es un sólito de Justiniano, o esto es un denario de no sé quién, o una moneda china de tal época, o de... Y eso es metal, y nos da información. Y ahí va. Reino vegetal. Una de las primeras... Seguimos hablando de soportes, ¿no? Una de las primeras, incluso el origen del término libro parece que hace referencia a, digamos, a la parte interna de la corteza de los libros, de los árboles, de la corteza, donde se escribía al principio, ¿no? La madera. Madera como soporte para escribir. Ahora nos parece raro, pero en su tiempo se usaba. Las tablillas, y esto igual nos resulta muy raro, pero si decimos las tablillas, las tiras de bambú unidas entre otras por lacito de los chinos, donde componían pues al estilo de nuestros pergaminos, de nuestros papiros, pues es igual, ¿eh? Elementos vegetales que utilizamos para colocar. Y obviamente el papel y el papiro. Las dos formas. Primero empezaremos por el papiro, más antiguo. Entonces... Bueno, ahí me he traído un papiro que me regalaste precisamente tú hace muchos años y que me he acordado. El papiro es, digamos, es el material por excelencia de la antigüedad, del mundo egipcio y del mundo grecorromano, hasta que fue sustituido por el pergamino poco a poco, ya a comienzos de la era cristiana. Ya fue la sustitución definitiva. Pero el papiro, ¿qué es? Pues es una planta que la cortan y cierta parte, digamos, cercana del tallo, pues, digamos, la cortan en tiras y luego la ponen, la colocan, la entrecruzan con otra, la presionan, le ponen un pegamento, luego lo alisan, luego lo cortan. Sí, todo el procedimiento que siempre que uno va pues, a Egipto te llevan a comprar y te explican todo lo demás, ¿no? Y te garantizan que el que tú compras allí es absolutamente original y artesanal, como en tiempos de Amosis o de Tutmes III, ¿no? Bueno, será verdad. Bueno, el papiro. Son tallos de un vegetal que tampoco es una cosa extraordinaria. Hemos visto el bambú en China, el papiro en China. Y el papel, el primer papel, se hace también en China, sobre el siglo I. Y hablaban de papel de arroz, aunque en realidad parece que tampoco es que fuera de arroz, era de otras plantas, ¿no? Pero bueno, ha pasado con ese nombre. Y de ahí pasa a Occidente y ya se empieza a usar la pulpa, la pasta de celulosa, tal. Y una de las claves, porque es verdad que al principio de la Edad Media, siglo VIII, siglo IX, X y XI, el mundo musulmán estaba muy por encima, conservó el legado griego y tradujo y tal. Pero a partir de cierto momento el mundo musulmán entra en declive y son las universidades europeas las que empiezan, digamos, a echar para adelante. Y probablemente tiene mucho que ver también con el desarrollo, con la aplicación, la disponibilidad, junto a otra serie de factores, indudablemente, la disponibilidad del papel
a partir del siglo XIII, donde es mucho más fácil empezar a copiar y a producir textos, ¿no? Bueno, el papel, el papiro, ya lo hemos mencionado, y el reino animal, terminamos. El reino animal en una enorme variedad de facetas, ¿eh? Y diré, pues vaya, decía que iba a ser breve y se está entendiendo muchísimo en esto. Bueno, pero es que es interesante porque queremos hablar del origen del libro, los primeros libros. Bueno, pero es que hay que mencionarlo. La cera. ¿Dónde escribían los romanos? En esas tablillitas, porque no tenían folios para ir a la esquina y tráete 2 cajas de folios o cómprame 3 cuadernos de esto que tienen los filos de colorines. Había que hacerlo, ¿no? O sea, tenían sus materiales. Entonces, esas cajitas de madera donde con la cera podías grabar y tomar nota. Los niños podían aprender. Y luego se equivocaban o terminaba la lección, lo borraban con la otra extremo de la espátula y ya lo tenías. Y eso es un elemento animal. ¿Sí? Un soporte vegetal, la maderita, y luego la cera, ¿no? Que has cogido de las calmenas. Has cogido la miel por un lado y lo coges. Bueno, pues ahí lo tienes. Utilizando elementos, las tablillas griegas y romanas, caparazones de tortuga en China, de los más antiguos, en la época de la dinastía San y por ahí, primeras inscripciones junto con los bronces, de lo más... O, por supuesto, huesos o marfil, la seda, también en China. Me imagino que la seda la utilizarían la familia imperial y los gobernadores de las provincias y los grandes, la gente normal no creo que se lo permitieran mucho, ¿no? Pero en fin, ahí estaba. Y claro, el pergamino. El pergamino se suele relacionar con un embargo comercial, claro, porque la exportación de papiro era una industria fundamental de Egipto, no era una riqueza, era un producto de primera necesidad. No diremos como el petróleo en nuestros días, pero era un producto importante. Solo se producía en Egipto, quizá en algún sitio más, pero solo se producía ahí. Y se exportaba a todo el mundo, a Grecia, Roma, Mesopotamia, diferentes zonas. Y ahí se cuenta que en un momento dado, pues entre las guerras entre los sucesores de Alejandro, pues los de Egipto se enfadan, el rey de Egipto se enfada con los de Pérgamo y pues ahora no te vendo papiro, no sé qué, y entonces los otros desarrollan la técnica del pergamino y tal. Bueno, esa es la leyenda que habitualmente, por lo visto, el pergamino se empleaba de mucho antes, lo cual es lógico. Porque se han empleado soportes tan variados, caparazones de tortuga, bronce, piedra, ¿cómo no van a usar eso? Y también tiene su procedimiento de preparación. Pero es verdad que en Pérgamo, donde hubo una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad, en una montaña, en la Acrópolis, donde habían inventado por otra parte un sistema para elevar el agua absolutamente alucinante, pocas veces superado en la historia. En la Acrópolis, al lado del templo de Atenea, estaba la biblioteca de Pérgamo. Bueno, ahí desarrollaron el pergamino para copiar sus textos y también para, digamos, venderlo al resto del mundo. Y esto que se empezó a generalizar a partir del siglo III a.C., luego se fue extendiendo y durante un tiempo coexistieron, y al principio el papiro ocupaba el 95-98% de la producción y del consumo y el pergamino un 1 o un 2%, porque era mucho más caro. Y con el tiempo, a medida que se va perfeccionando la técnica y se ven sus ventajas, es más duradero, el papiro es muy frágil, es más duradero, puedes escribir por los dos lados, y se desarrolla el sistema para pasar del rollo al libro, al códice, pues digamos, ahí termina imponiéndose, ¿no? Bueno, pergamino es en definitiva piel de algún animal, un becerro, cabra, lo que fuera, con un tratamiento intenso, pues mojarlo, rasparlo, aplicarle algunos productos, tensarlo, pulirlo, en fin, y luego cortarlo, y de esas piezas que cortas, según cómo las dobles, te salen diferentes formas. Y un término, sí, la piel, digamos, la piel la cortas y según el tamaño que tengas y el tamaño de la hoja que quieras tener, la pliegas en 2 veces, en 4, en 6, en las que sean. Y de ahí, como la más frecuente era la de 4, deriva el término de cuaderno, porque, digamos, lo doblaban en 4 partes, o sea, eran 4 piezas que lo doblaban y entonces te salían 8 hojas y uniendo eso con otras 4, pues podías acumular, y ahí es el origen del término cuaderno que seguimos usando en nuestros días. Y es el origen del libro, de los códices.
¿de acuerdo? Que tenía un origen primero en las tablillas romanas estas de cera, atadas con alguna cuerda, algún cordón, sujetando varias de ellas para tenerlas juntas y tener más posibilidad de escribir. Ese es el origen del códice, y luego cuando se desarrolla ya el pergamino, pues surge el códice como tal, que es el origen del libro. Y que a principio ya de la era cristiana, la época romana, empezó a imponerse por sus ventajas sobre el papiro, porque era más duradero. Claro, seguía siendo muy caro, pero tampoco los libros están a la disponibilidad de todo el mundo, ¿no? Bueno, y los sistemas de escritura. Ya lo hemos mencionado antes, hay como tres grandes fases en este desarrollo de estos sistemas de escritura. Una primera fase, el descubrimiento de la escritura como tal. Final del siglo IV, del cuarto milenio, comienzo del tercero. Ahí surge la escritura cuneiforme y la escritura jeroglífica, las más antiguas. Luego, durante el segundo, tercer milenio, no hay mucho más avance. Final del tercer milenio y durante el segundo milenio ya aparece la escritura china, la escritura del Valle del Indo, la escritura, digamos, lineal en Creta y Micenas, ¿vale? Algunas se han conocido, se han podido transcribir, otras o descifrar, otras no tanto, ¿no? Por lo tanto, sería el primer momento, escritura ideográfica. Cada signo, cada idea o cada objeto tiene su signo específico, que más o menos al principio tenía cierto parecido, recordaba algo al objeto en cuestión. Escritura ideográfica, al principio. Con el tiempo eso, digamos, se va, digamos, volviendo más sutil o se va, digamos, volviendo más abstracto, ¿no? Segunda fase, en el desarrollo de estos sistemas de codificación de información, el descubrimiento del alfabeto. Ya lo hemos mencionado antes, su importancia es extraordinaria, porque simplifica muchísimo. Toda la historia de la escritura y de los libros es un proceso de simplificación y de favorecer lo que era muy difícil al principio, sobre materiales muy difíciles de trabajar, con una gama de símbolos extraordinariamente compleja, con una dificultad para aprenderlo pues extraordinaria. La enseñanza en las escuelas de escritura de Mesopotamia y de Egipto era estricta, ¿no? No era algo, no era mucho de la pedagogía esta moderna del juego, o sea, era severo, era exigente, ¿no? Claro, el alfabeto permite. ¿Y quién inventa el alfabeto? ¿O quién? Los fenicios. Un pueblo comerciante, no es un pueblo especialmente místico, aunque tenía su religión, no es un pueblo especialmente filosófico, aunque tenía sus sabios y tenía, seguramente, de hecho, por ejemplo, Pitágoras pasó para ver uno de los sabios, antes de ir a Egipto, pasó por Tiro, por Biblos, para ver uno de los sabios muy reputados, pero es un pueblo que esencialmente, digamos, busca la eficacia, busca algo sencillo, claro, eficaz. 28 signos, con 28 signos puedo organizarlo todo. ¿Para qué necesito 3000? No, lo que necesito es tener 3.000 balas de lana para poder venderlas en el puerto de allá al lado. Pero no necesito 3.000 signos, qué mareo. Con 28 o 30 me apaño. Y con eso puedo utilizarlo para todo. Los fenicios, digamos, en ese sentido, hacen un aporte fundamental, que luego los griegos por un lado y los arameos por otro, digamos, difunden por el resto del mundo mediterráneo y de Oriente Medio. Y por ahí, pues llega, digamos, al resto del mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, está también el tema de, vale, tienes el alfabeto, empiezas a escribirlo, adaptas a tu idioma, muy bien. Y luego resulta que en cada región o cada autor empieza a escribir un poco como le parece o como puede, porque no hay academias que regulan eso. Y entonces el sánscrito, en cada región empiezan a escribir el sánscrito como pueden, como les parece. O en Oriente Medio, tal. O en Egipto y en Grecia empiezan a escribir el griego, pues cada región tenía su variante. Y en Italia los etruscos escriben de una forma, en los latinos de otra, y no sé qué. Y entonces a partir de cierto momento necesitan aparecer los que codifican el lenguaje. Los que, digamos, lo sistematizan, establecen la gramática. Y dicen, pues esta es la forma correcta, la que queda como clásica. Y eso pasa en Grecia, hay un personaje extraordinario en el siglo IV y V en India, que se llama Panini, que es el que redacta la primera gramática del sánscrito. Panini, sí, como
como las comidas o como los cromos que comprábamos hace años, ¿no? Pues Panini es un personaje absolutamente extraordinario porque él estableció, además como en 3.500 o 3.800 reglas, digamos, el funcionamiento del sánscrito y estableció el sánscrito clásico, porque hasta ese momento cada uno, en cada región o cada autor se escribía de diferente forma. Este fue, digamos, la codificación de la escritura por las buenas, porque ahora menciona por las malas, que también hay otra. Hay un buen ejemplo. Panini redactó, y el sánscrito clásico que se sigue usando y enseñando y utilizando hoy en día para los textos sagrados en India es el que elaboró Panini en la época de Platón, más o menos, el siglo V o siglo IV, no recuerdo exactamente la fecha, del orden de esto. Hay otra forma también de establecer la unidad de la lengua, pero es por las malas, a lo bestia. Como hizo el emperador que unificó China, Shi Huangdi, en los años 220 a.C. aproximadamente. Claro, era el final de la época de los reinos combatientes, y cada reino combatiente, cada uno de los reinos, pues no solamente tenía su rey, tenía también su forma de escritura, que era parecida a la del lado A, pero no era igual. ¿Es lo mismo el catalán que el valenciano? No. Para los catalanes sí, para los valencianos de ninguna forma. ¿Es lo mismo el asturiano que el castellano leonés? Para la inmensa mayoría de nosotros sí, pero para el asturiano que le dé por ahí, lo suyo es especialito, ¿no? Quiero decir que eso, pero a lo grande en China, no con nuestras mexicas de ahora, ¿no? Entonces, cada reino, el reino de Wei, el reino de Han, el reino de Lu, cada uno tenía su idioma. ¿Y qué hace Xi Huangdi? Unifica las monedas, unifica las medidas, unifica todo, unifica el lenguaje. ¿Y cómo digo que lo hace a lo bestia? Todo lo que no esté en el lenguaje que él elige, que sería el de su reino, me imagino, pues borrado. Y hizo un destrozo tremendo. Quemaron lo que no está escrito. Y asesinaron a un montón de sabios que se empeñaban en seguir escribiendo, o sea, a lo bestia. Panini lo hizo por las buenas, ¿no? Un estudio erudito. Se me ha olvidado una cosa muy interesante de Panini, que es, cuando lo estudias esta cosa, te sorprende y te entusiasma. Dice, Panini menciona en sus textos, menciona hasta 66 autores, 66 o 67 autores, que han estudiado el asunto antes. Quiere decir que cuando Panini redacta esa gramática del sánscrito, en el año 480 o 450 por ahí, menciona ya tantos que lo habían estudiado antes. Quiero decir que era una preocupación que venía de mucho tiempo antes. Y luego se sabe de otros que le corrigen y le matizan, no, porque Panini en realidad esto no sé qué, sería mejor de esta forma o de la otra. Es decir, que había ya un debate filológico importante en India en el siglo V y en el siglo IV a.C. Bueno, y en China lo resuelven a lo bestia. Luego los Han, digamos, suavizan un poco, pero al final mantienen lo mismo. Un lenguaje unificado es mucho mejor que cada región tenga el suyo particular y cada uno escribe la misma idea, casi lo mismo, pero diferente. Y claro, con 3.000 signos, casi lo mismo, pero diferente, pues es un follón. Entonces, digamos, bueno, pues hizo la reforma. O, por ejemplo, en Grecia, uno de estos sabios de la Biblioteca de Alejandría redactó la primera gramática. No recuerdo ahora mismo, son tantos. Uno de los últimos, antes de la época romana, ¿no? Alfabeto, sistema de lenguaje, la imprenta, ya hemos hablado de su importancia, ¿no? Claro, hasta ese momento todos los textos son escritos a mano, son copiados a mano. ¿Os imagináis copiar la política de Aristóteles a mano? ¿Copiar el Quijote a mano? ¿Copiar las obras de, yo qué sé, de Goethe a mano, en alemán de la época? Bueno, nos puede dar algo, ¿no? Pues así era, claro. Lo hacían esclavos seguramente, ¿no? Que tenían, y entonces pues era lo que tenían que hacer todo el día y les exigirían una productividad y si no, pues tal. Sí, pero claro, había un ejemplar de cada obra. O el propio autor se preocupaba de repartir o de vender y a partir de cierto momento en Atenas y luego en Roma empieza a haber, digamos, como un pequeño mercado y se produce, no se hace una sola copia, se hacen varias y se tienen allí en el tenderete y se venden y luego te encargan. ¿Me podría mandar una copia de tal? Vale. Sí, pero es de uno en uno. Y con materiales muy frágiles. Con lo cual, la pervivencia de esos materiales, de esa escasa cantidad de obras y de esos materiales tan frágiles es muy difícil. Y se ha perdido la inmensa mayoría. Lo extraño, lo prodigioso es que haya llegado tanto, pese a todas esas dificultades. Entonces, la imprenta, y luego está la ventaja del papel y del pergamino, que es más resistente y tal. Pongo otro ejemplito
Al principio contaba de mi alumna de Periana de hace tantos años. Y ahora cuento en relación con esto otra anécdota que escuché visitando la iglesia de San Isidoro de León, donde estaba la tumba de los reyes de la Corona de León. Y bueno, pues visitando la biblioteca, pues había manuscritos de la Edad Media y tal. Y nos contaba el guía, nos mostraba un ejemplar de una obra que le había encargado otro rey o que el rey había encargado para mandárselo a otro, que era un encargo urgente. Y el encargo urgente lo habían hecho en 6 o 8 meses. Claro, un encargo urgente ahora es que ya tenía que estar ayer, no ahora, ¿no? Es decir, 6 o 8 meses. ¿Por qué? Porque no había pergamino. Entonces, tenía que buscar un pergamino que pudieran raspar porque no era tan importante. Rasparlo con exquisito cuidado porque no sabían hacerlo o era tan difícil hacerlo que no les iba a salir. Raspar el pergamino, preparar la tinta. ¿Ahora qué hacemos? ¿Esto qué es? Epson 420 barra no sé cuánto, voy al Carrefour o voy a la tienda y me lo mando, o lo pido por internet y mañana o al rato lo tengo, ¿no? Sí, pero si tú tienes que hacer la tinta y tienes que preparar el pergamino, 6 o 8 meses es una obra urgente. Claro, pero entonces eso también es carísimo, ¿no? Es decir, que requiere un trabajo muy cualificado de muy poca gente, para cosas que van a durar tiempo. Entonces, bueno, claro, la producción era muy escasa. Cuando empieza a haber el papel más abundante, empieza a ser más fácil. Y aparecen estos libros como el que mencionaba antes, ¿no? El libro de Hora del Duque de Berry o tantos otros. Empieza a producirse más, empieza a producirse a mayor escala. Sí, pero sigue siendo a mano. Claro, y el invento de la imprenta, pues es prodigioso, porque permite producir a gran escala el mismo texto. Y el acceso es mucho más fácil. Y hay una cosa que se me olvida, que no se me olvida porque la voy a decir, pero que ahí está, que es el desarrollo, la aparición de los idiomas modernos. Porque claro, ahí se daba la paradoja de que, por ejemplo, para pasar en los textos de Ibn Gabirol, La Fuente de la Vida, por ejemplo, del árabe en el que lo escribió al latín, pues primero que hacían en Toledo, pues el que lo sabía leer árabe y sabía castellano antiguo, pues digamos lo leía y se lo decía en castellano antiguo al clérigo de la Catedral de Segovia, que era el que lo traducía del castellano del momento, del siglo XII, al latín. Entonces necesitaba 2 personas, uno del árabe al castellano vulgar del momento, al latín ya vulgar, al principio del castellano, y otro del castellano al latín. Entonces era complicado, estaba también el tema de las traducciones y luego producir de uno en uno, no era complicado. Pero claro, todos los textos eran individuales, eran únicos, copiados a mano. No había forma de reproducirlos. Se empezó a usar la silografía, es decir, grabar en madera para poder editar más. Pero claro, eso también la madera tiene una resistencia, un poco como la serigrafía, ¿no? Bueno, un poco tallarlo en madera y, digamos, lo entintabas y lo imprimías, pero eso no daba para muchas copias, se deterioraba rápido. Así que el invento de la imprenta con tipos móviles pues fue un hallazgo pues, de una importancia colosal, ¿no? Revolucionario 100%. Y fijaros, hay en el siglo XV y XVI 3 transformaciones absolutamente determinantes en la percepción del mundo, que es el descubrimiento o la certeza de la esfericidad de la Tierra con los descubrimientos geográficos, América, África, Asia, la vuelta al mundo, Magallanes Elcano, luego de otros. El sistema, claro, que eso saca a los europeos de su estar volcados sobre ellos mismos, ¿no? El mundo es mucho más amplio, mucho más grande, mucho más complejo, hay razas diferentes. Es que en la Edad Media los reyes magos eran los 3 blancos. A partir del Renacimiento empieza a aparecer el rey negro. ¿Por qué? Porque ya se entra en contacto con otros pueblos. Esto es una anécdota, ¿no? Pero nos muestra un poco cómo, hasta en detalle, cómo eso cambia la mentalidad. El mundo se abre. Hay continentes enteros nuevos, hay riqueza desconocida, hay materiales. Bueno, y también el cambio de perspectiva astronómica. El cambio de Copérnico es brutal. No es aceptado muy rápidamente. Lleva su tiempo. Pero el cambio de perspectiva, el mundo es más grande. No estamos en el centro, es un cambio. Y el tercero, para mí, y perdonadme lo que soy tan entusiasta del Renacimiento, del neoplatonismo y todo lo demás, pero la imprenta es todavía más colosal que eso, porque la imprenta cambia el acceso a la forma de conocimiento, la multiplica, la potencia, porque de una edición puedes hacer tal.
Y no solamente se multiplica la edición la edición de cada libro, ya no es copiar de uno en uno, sino hacer tiradas de 150. La primera Biblia, esta famosa de Gutenberg, fueron 150 ejemplares, creo. Y se arruinó. Se arruinó, como que perdió la empresa, se la quedó un familiar, que es el que terminó de hacerlo, y al final el pobre se gastó lo suyo y lo que había pedido a crédito, como no pudo devolverlo a tiempo, pasó al otro, y al final, bueno, la historia de tantos sabios y tantos adelantados de su tiempo, ¿no? Se multiplican las imprentas también, primero por Alemania, por Centro Europa, por Italia, por Francia, por España, y cada uno de esos sitios multiplica la producción de libros. Y el papel, más los idiomas modernos, más la imprenta, el acceso al conocimiento se multiplica y cambia completamente la percepción del mundo. Las bibliotecas, muy brevemente porque ya no quiero extenderme demasiado. Las bibliotecas están desde el segundo milenio antes de Cristo como mínimo. Bueno, incluso final del siglo III tenemos constancia de la más antigua, en Ebla, al norte de Siria. Ahí se conserva lo que era una primitiva biblioteca sobre el 2200, 2300 a.C. Claro, no sería como las nuestras de ahora. Los libros que había pues serían tablillas de arcilla y tal, por tanto el peso era diferente. O la biblioteca real en Atusas, en la capital de los hititas, o en Nínive, ¿no?, con los asirios, en Egipto, con Ramsés. Las llamadas... Esto es muy curioso, no sé si lo ha notado, bueno, lo ha notado por ahí, pero uno de los títulos que le daban a las bibliotecas en Egipto, me voy a equivocar al decirlo de memoria, pero en fin, como las casas de la felicidad del alma, algo por el estilo, las casas de la salud del alma, porque ahí, con lo que había ahí dentro, podía curar con el conocimiento las afecciones, ¿no? Desde luego ya en el milenio antes de Cristo, en Grecia y en Roma hay muy abundantes, ¿no? Todos conocemos o nos suena la Biblioteca de Alejandría y de Pérgamo. La Biblioteca de Alejandría es el esfuerzo genial de unos reyes herederos de Alejandro Magno y alumnos, quizá algunos, también del primero, por lo menos, Ptolomeo I, de Aristóteles, y todos los que organizaron la biblioteca habían sido discípulos de Aristóteles. Por eso ese afán de recopilar el conocimiento entero y de organizarlo sistemáticamente. Por ejemplo, buscando la forma de señalar el título, de ordenarlo alfabéticamente. Todas estas cosas que ahora son tan comunes para nosotros, las sacaron estos, Demetrio de Falero, estos autores. ¿De acuerdo? Zenodoto, todos estos autores, los primeros bibliotecarios de Alejandría, hicieron un trabajo brutal y los reyes gastaban fortunas en intentar conseguir todos los textos posibles, enviaban gente, forzaban a entregarles copias a todos los barcos que pasaban por allí, hacerles la copia, luego les devolvían la copia y se quedaban en el original. En fin, esa cosa, ¿no? Habría todas las triquiñuelas posibles para tener los mejores originales posibles, ¿no? Le pedían a Atenas que le mandara tal, se resistía, no, pero no, al final Atenas tenía que decir, no, lo copiamos y te devolvemos. Ni te devolvían, no te devolvían bien ni la copia, se lo quedaban y ya está, ¿no? En fin, pero tenían ese afán de recopilar todo el conocimiento del mundo. En Roma, claro, como son unos recién llegados, son los nuevos ricos, poderosos, pero no tienen la tradición cultural de Grecia. Todas las bibliotecas romanas tenían una doble biblioteca. La griega, que generalmente tenía muchas obras, y la romana, que estaba al lado y enfrente, era del mismo tamaño, pero tenía menos libros y de menos calidad porque, claro, nosotros llevaban 700 años escribiendo ya cosas extraordinarias y los romanos pues hacían lo que podían, pero nunca alcanzaban, ¿no? En fin, no me extiendo más en esto, voy terminando. Quiero señalar entonces, primero, que había en el antiguo Egipto una deidad que era como la compañera o la contraparte de Tot, que era Sesat, que era la diosa de la escritura, como Tot, y también de las matemáticas, de los archivos, de los registros, etc., y patrona de las bibliotecas. De forma que ya desde el antiguo Egipto, aunque no hay mucha certeza de que hubiera biblioteca, pero sin duda las había, aunque no tengamos constancia o evidencia, había una patrona de las bibliotecas, una encargada de esta. Y se dice, cuentan, que todo lo que se escribía, igual que todo lo que hacemos, queda registrado de alguna forma en el juego de las causas y efectos universal.
pues también todo lo que hacemos queda, pensamos, hacemos, queda de alguna forma. También los libros escritos quedaban registrados en una parte del cielo, del cielo egipcio. Y ahí Sesat llevaba esos archivos, llevaba el registro de esos libros celestes, reflejo de los libros. Eso es muy bello, ¿no? Es muy, muy hermoso, ¿no? Señalar también que desde muy antiguo entonces existe esta tendencia de almacenar, de conservar los libros. Pero esto es por vanidad, esto es por soberbia de los reyes, por vanidad de los pueblos. Bueno, a lo mejor quiero tener la biblioteca más grande del mundo, igual que en otra época querían tener la catedral más grande o el templo más grande o ahora el estadio de fútbol más espectacular, ¿no? Cada época tiene lo suyo. O el edificio, el Burj Khalifa o las Torres Gemelas o la Torre Triple. En fin, tendencia a almacenar el conocimiento humano, la creatividad. Y así, con lo que otros han investigado, han alcanzado, nosotros podemos seguir creciendo y realizándonos. Porque vuelvo a Aristóteles, hoy estoy muy con Aristóteles. Aristóteles señalaba el hombre como ser social por naturaleza. Claro, y nos han explicado siempre que las sociedades y los individuos prosperan por la competencia. Y en parte seguramente es verdad. Pero además de eso también se desarrollan y ha crecido y el género humano se ha extendido por toda la Tierra y ha alcanzado los logros que ha realizado, con sus errores y sus inconvenientes también, mediante la cooperación. Y los libros y esa transmisión del conocimiento es la cooperación a lo largo del tiempo. Porque ahora nos beneficiamos de los elementos de matemáticas de Euclides y los estudios de Pitágoras y de lo que desarrollaron los sabios egipcios, estos hindúes, cuando buscaron un sistema de numeración diferente de los anteriores, que es el que luego a través de los árabes otra vez conocimos, etcétera, etcétera. Y tantas obras de la creatividad humana que han llegado hasta nosotros. Eso es cooperación entre los humanos a lo largo del tiempo. La cooperación no solamente se da en el tiempo y en el espacio juntos. Eso es de alguna forma también el legado, el regalo que nos han hecho estos sabios, esta gente de la antigüedad. Por tanto, los libros es una forma de cooperación entre las generaciones, entre las edades y a lo largo del tiempo. Y así, cada libro tenemos que empezar a cambiar de verlo, la forma de verlo. Cada libro podemos considerarlo como un tesoro que el tiempo nos ha legado, que los sabios, que los genios de hace cientos o miles de años elaboraron para nosotros y que queda disponible. Un cofre que encierra riquezas de conocimiento, de belleza, de sentimientos extraordinarios. Y también pensar que estos grandes hombres, estos grandes autores del pasado, quizá de alguna forma podemos considerarlos como antenas que captaron en el mundo de las ideas esas ideas científicas, conocimiento y que luego, digamos, las confirmaron en la Tierra, o esa percepción de la belleza, o esos temas esenciales del ser humano, de las relaciones humanas que trajeron que expresaron en sus tragedias, en sus novelas, en sus obras, o esas elaboraciones del derecho, de tantas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y así, todos estos autores, Homero, Dante, Confucio, Sun Tse, sus obras nos permiten cruzar el tiempo. Y a través de sus obras podemos superar la barrera de la vida y de la muerte, porque podemos alcanzar el conocimiento de lo que aquellos pensaron y elaboraron en su momento. Lo mejor que ellos hicieron, porque también comían y también tenían necesidades y también pasarían frío en invierno y calor en verano. Pero eso lo pasa a todo el mundo. Pero no todo el mundo deja un arte de la guerra como Sun Tse. O no todo el mundo deja una Ilíada, o una Divina Comedia, o un tratado de geometría. Entonces, a través de ello, de este prodigio, podemos superar, digamos, esa dualidad de la vida y de la muerte y participar de la vida y de la sabiduría de aquellos antiguos sabios. Podemos acceder a esto. Y la cuestión es, ¿somos conscientes de esta riqueza, de esta oportunidad? ¿O tenemos la estantería llena de libros de grandes sabios y decimos, a ver si esto lo leo en esta vida? A lo mejor en la próxima no tenemos,
Si tenemos otra vida, igual ya no están los libros editados. En fin. Entonces, quiero terminar señalando un poco en relación con la vivencia particular de cada uno, puesto que somos una escuela de filosofía, y todo esto no puede quedar solamente en un ejercicio de reflexión histórica o de relacionar la materia y la forma y los géneros literarios y los idiomas. Esto, cada uno de nosotros, de alguna forma, también es un libro que hemos ido escribiendo a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de los años y de los días. Y todavía nos quedan algunas páginas por delante. Claro, como las buenas historias, porque si uno escribe una paparrucha, puede cambiar de tema cada página. Pero eso sería una vida extremadamente desordenada y caótica y no nos llevaría a nada bueno. Lo normal es que una cosa lleva a la siguiente, y la historia bien narrada lleva. Sí, pero el autor puede introducir modificaciones. La historia previa ya está hecha. Lo que hemos hecho ya viene acumulado. No se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar a partir de este momento las páginas que nos quedan por delante. Muchas o pocas, Dios se lo sabrá. Pero lo que hagamos con ellas sí que depende de nosotros. Y entonces, en ese sentido, yo quería exhortaros a aprovechar o a tomar conciencia, en este sentido, del tercer principio de Nueva Acrópolis, que es justamente favorecer o propiciar el desarrollo de los poderes, los valores, las cualidades latentes en el ser humano. De forma que en base a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, podamos escribir con ese lápiz, con esa pluma, sobre el elemento que es, digamos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra determinación. Podamos escribir sobre ese papel que es el futuro, que está todavía inerte, que está vacío, pero que podemos escribir y completar. De forma que ahí tenemos también otro simbolismo, el papel, digamos, como símbolo de lo pasivo, de lo inerte, sí, pero que es necesario absolutamente para que el elemento activo, el elemento dinámico, que obra bajo nuestra inteligencia, bajo nuestra razón, bajo nuestra mente más pura, pueda actuar. A eso es a lo que os exhorto, y que en los años que os queden o los días que nos queden de vida podamos completar un bello final de nuestra obra. Muchas gracias.